Uno de los casos más recordados en Estados Unidos es el de John Gacy Jr. Así es, un hombre que se vestía de payaso y asesinaba a jóvenes inocentes. En Estados Unidos existen los peores criminales, un grupo de asesinos célebres, pero el más conocido sin duda es John Wayne Gacy, el payaso asesino. Con el hecho de que el asesino se vistiera de payaso, la imaginación de varios escritores y guionistas empezó a volar, ya que con ello tuvieron suficiente material para poder llevar a cabo sus proyectos en el género de terror. Prácticamente en todas las películas de terror aparecía un payaso. Y así, con el paso del tiempo, hubo varias de las pesadillas estadounidenses en las que aparecía un payaso, así como eso, el payaso diabólico. John Wayne Gacy Jr. nació un 17 de marzo de 1942 en Illinois, Chicago. Sus hermanos y sus madres sufrieron abuso por parte de su padre, Don Gacy. Era un tipo violento y alcohólico, y muy autoritario. Gacy desde muy pequeño se notaba que era muy servicial y participaba en todas las actividades de la escuela, por lo cual su padre lo humillaba y lo trataba pésimo, ya que decía que Gacy tenía maneras afeminadas y por ello lo llamaba marica o afeminado. A los 9 años aseguran que fue violado por un familiar, pero en diferentes ocasiones Gacy dijo que jamás había pasado eso. Ya más grande, a la edad de 11 años, Gacy sufrió un pequeño accidente, un golpe en la cabeza, lo llevaría al hospital y tendría diferentes convulsiones y dolores de cabeza. Y por supuesto, su padre decía que fingía y solo lo hacía para llamar la atención. Ya más grande, a la edad de 15 años, Gacy sufrió un ataque de epilepsia y tuvieron que llevarlo al hospital. Se le detectó un coágulo en el cerebro, pero aún así, su padre decía que solo lo hacía para llamar la atención. Con el paso de los años, Gacy no pudo terminar la secundaria, pero eso no fue impedimento para poder salir adelante, ya que Gacy era muy amable y servicial. A todas las personas a las que conocía les caía demasiado bien, y eso logró que varias de las puertas se le abrieran, pues tenía un gran carisma y era muy dominante. En vista de los problemas que tenía con su padre, decidió salir a buscar trabajo en Las Vegas. Ahí encontró un trabajo en un depósito de cadáveres, y ahí se ganó el respeto y la confianza de sus jefes, ya que era muy trabajador y era un obsesivo con la limpieza. Pero había algo que a él le gustaba mucho de su trabajo: el ver cadáveres. Así es, le gustaba estar cerca de los cadáveres, y más si se trataba de jóvenes. En algunas biografías aseguran que practicó necrofilia con algunos de los cadáveres. Años después se unió al ejército, pero no fue mucho tiempo el cual duró. Él decía que había ido a Corea a luchar, pero no era mentira, era un gran mentiroso, ya que solo lo hacía para poder impresionar a la gente y así obtener lo que él quería. Con el paso de los años, Gacy tuvo muchos empleos, ya que se le hacía muy fácil por el carisma que él tenía, tanto que llegó a ser gerente del establecimiento KFC, y parecía que todo lo que se proponía lo hacía sin ningún esfuerzo. A la edad de 22 años, en 1964, contrajo matrimonio con Marilyn Myers, pero esto no duró mucho, sino que hasta 1968 terminó su matrimonio abruptamente, ya que fue acusado por abuso sexual a menores y fue condenado a 10 años de cárcel. Gacy sentía atracción por los chicos con los que trabajaba en el local de comida rápida, ya que se ve involucrado en varias seguidillas de chicos en los cuales invitaba a su casa para poder así tomar con ellos y ver pornografía. En algunas ocasiones llegaba a un acuerdo para poder así tener sexo a cambio de dinero, pero en otras ocasiones los amenazaba y los violaba sin previo aviso a los menores. Y algunos de los chicos declaraban que llegó hasta encañonarlos y a obligarlos a jugar ruleta rusa, y a otros los mandó a golpear para que no declararan en su contra, ya que con esto
ya llevaba muchas declaraciones y lo podían meter a la cárcel por un buen rato. Con todas estas acusaciones, su esposa se enteró y no dudó 2 veces en divorciarse de él, ya que ella misma se daba cuenta del cómo veía a los jóvenes en su local y cómo se les quedaba viendo con un horror, con una atracción que él sentía hacia ellos. Gacy, en toda su estancia en la cárcel, se mantuvo como chef y jefe de toda la cocina. Incluso lo llegaron a entrevistar las televisoras, ya que era un gran ejemplo a restablecerse como una persona. Gacy, al salir de la cárcel por libertad condicional, regresa a Eleanor para rehacer su vida, o eso parecía. Gacy no podía aceptar que le gustaban los hombres. Él aborrecía a los gays, los odiaba con todo su ser. Pero era innegable a que él la atrajera. Por eso, era muy poco el tiempo en el que explotaría todo esto, porque su gran odio hacia él y la atracción sobre los hombres tendría que explotar en algún momento. Con el paso de los años montó una oficina de construcción y así se hacía pasar por un buen vecino. Toda la gente lo quería. La mayoría de la gente lo reconocía porque se vestía de un payaso, Bogo el payaso. Este payaso lo inventó él mismo, ya que con él así visitaba a niños con enfermedad en los hospitales y hacía apariciones en fiestas infantiles para poder alegrar las fiestas. Él se empeñaba mucho en ser un ciudadano ejemplar, que todo el mundo lo quería y lo apreciaba. Con el paso de los años, Gacy se volvió a casar por segunda vez, tuvo 2 hijas y montó una empresa de construcción que tuvo mucho éxito. Más pronto, empezó a relacionarse con los jóvenes del vecindario y así los invitaba a su casa para poderles dar empleo, que eso era solamente una máscara para que los demás no sospecharan de él. Pues en esta ocasión, él no quería que lo atraparan, no quería dejar ni un testigo. Pues es aquí cuando empieza todo. Él los atraía a su casa, diciéndoles que les iba a conseguir empleo como albañiles de su empresa, pero no era cierto. Solamente los hacía meterse a su casa para poder así violarlos y golpearlos hasta que ellos no pudieran más. A Gacy lo pudieron atrapar después de que un día un niño desapareciera y lo dieran a notificar, ya que su madre lo buscó por todos lados y notificó a casi todas las comisarías que estaban cerca. Ese día que el niño desapareció, a Gacy le dijeron que fuera a la comisaría, pero él puso muchas excusas para ir. Al jefe de policía se le hizo muy sospechoso que Gacy pusiera muchas excusas para ir a la comisaría, así que no tardó en que hicieran una revisión en su casa. Cuando hicieron la revisión en su casa, no creían lo que podían ver, ya que al entrar a su casa olía a carne podrida. Toda la casa olía a carne podrida. No podían explicarse el cómo olía tan horrible. Al recorrer toda la casa, encontraron una pequeña puerta que llevaba a un sótano, el cual, al momento de entrar, olía a más carne podrida. Al entrar, los policías no podían creer lo que habían visto, pues habían visto demasiados cuerpos, los cuales eran cubiertos con cemento, ya que a cada fosa que iba haciendo, la iba haciendo una tras otra. Y así fue como a Gacy lo llegaron a atrapar, ya que había hecho múltiples asesinatos. En total, fueron 33 asesinatos, 28 enterrados en su casa y 5 arrojados al río. Y así fue como Gacy confesó todos los horrores que les había hecho a los menores de edad. Y así, en 1980, fue condenado a 21 cadenas perpetuas y 12 penas de muerte, pero llegó hasta el 10 de mayo de 1994, que fue cuando fue condenado a la inyección letal. Y sus últimas palabras al ponerle la inyección letal fue: "Bésenme el trasero". Y así fue la historia de John Wayne Gacy Jr., uno de los asesinos más depravados de la historia en Estados Unidos, de los cuales fue el más famoso en ese momento,
que jamás se va a olvidar hasta el día de hoy. Así fue la vida de John Wasey Jr., un lunático que le gustaban los menores de edad y la sangre, ya que a lo largo de sus años tuvo muchos traumas de pequeño. Eso es todo de mi parte, yo soy Brian Martínez y nos vemos hasta la próxima.